Hola, en esta oportunidad voy a hablar un poco sobre Staphylococcus aureus, enfocándome en la resistencia a la oxacilina o como comúnmente se llama estafilococo resistente a la meticilina o MRSA. La resistencia a la oxacilina o resistencia a la meticilina se debe gracias a la adquisición de una PEP adicional. Tradicionalmente, el Staphylococcus aureus cuenta con 4 tipos de PEP: 1, 2, 3 y 4. Pero cuando se vuelve resistente a la oxacilina, adquiere la PEP, expresa una PEP2A. ¿Ya? ¿Y a qué se debe esto? Es que adquiere genes de resistencia que se insertan en el cromosoma. Mediante el cassette cromosomal MEC del estafilococo, que es conformado por dos partes: el complejo, el complejo de genes MEC y el complejo de genes SR. Este cassette cromosomal se inserta en el cromosoma y, bueno, gracias a la expresión del gen MECA, que es el causante de la expresión de la proteína PEP2A, es que se vuelve resistente a los antibióticos beta-lactámicos, este Staphylococcus. En un segundo video vamos a hablar un poquito más sobre los cassettes cromosomales y los diferentes tipos que se hay, al menos en infecciones en humanos. ¿Cómo es que se inicia la expresión de este gen MECA? Mediante la proteína MECR1, al detectar el antibiótico, va a haber un clivaje interno autoproteolítico, y este a su vez va a hacer un clivaje proteolítico sobre el gen inhibidor, que es el MECI. Entonces, al escindir esta proteína MECI, que es el que estaba inhibiendo, ya se libera esa inhibición y permite la expresión del gen MECA, que a su vez luego expresa la proteína PEP2A. Si es que usamos la metodología de disco difusión en el laboratorio para determinar la resistencia a la oxacilina, usamos el disco de cefoxitin, porque ayuda a la mejora la detección de estas cepas. Entonces, si vemos que es resistente al cefoxitin en el estafilococo, podemos deducir que esta cepa tiene el gen MECA y por lo tanto está expresando la PEP2A, y por lo tanto, que es más importante, es resistente a absolutamente todos los beta-lactámicos, con excepción del ceftarolino, que es una cefalosporina de quinta generación que tiene, bueno, afinidad por estas cepas que tienen el mecanismo de resistencia. ¿Qué pasa en los sistemas automatizados? Los sistemas automatizados utilizan tanto el antibiótico oxacilina como el antibiótico cefoxitin. En el caso del mix de cefoxitin, el sistema Phoenix DVD dosa o trata de detectar el MIC para el cual la cepa está presentando. Y en el caso del Vitek, tiene un único pocillo con esta concentración del cefoxitin. Y bueno, en el caso de que si la bacteria crece, lo considera como positivo, y si no crece, lo considera como negativo. Es como un screening. Por ejemplo, esta cepa de aquí es una cepa que es negativa al gen MECA, sensible por el método de referencia en microdilución en caldo a la oxacilina. Y bueno, el sistema Phoenix y el sistema Vitek, como mencioné, utiliza el mix de cefoxitin y el mix de oxacilina. Para esta cepa, el sistema Phoenix presentó un mix de oxacilina 0.5 sensible, el mix de cefoxitin menor a 4, menor o igual a 4 sensible. Para el sistema Vitek, el mix de oxacilina da 4 resistente y el screening de cefoxitin da negativo. El screening es esta concentración de pocillo que les mencioné. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Cuando el sistema experto detecta que al menos uno de ellos es resistente, automáticamente lo cambia a resistente.
Entonces, bueno, en este caso el Bytec lo reportó gracias a su sistema experto, lo reporta como resistente, siendo esta cepa sensible. Veamos otro ejemplo. Para una cepa que es positiva al gen MECA, que es resistente por el método de referencia a la oxacilina, el sistema Phoenix detecta que para la oxacilina es 2, lo reporta como sensible, y el MIC de cefoxitin es 8, que es resistente. ¿Qué hace el sistema experto de Phoenix? Cambia la interpretación de la oxacilina y lo reporta como resistente. El sistema Bytec reporta el MIC de oxacilina mayor a 4, el screening de cefoxitin da negativo, pero el sistema experto cambia este negativo de cefoxitin, lo cambia positivo y lo reporta como resistente. Veamos otro ejemplo. Para otra cepa que es MIC-A positivo, por el método de referencia para oxacilina MIC es 8 resistente. El sistema Phoenix para la oxacilina tiene un MIC de 1 sensible. El MIC de cefoxitin da 8, que es resistente. ¿Qué hace el sistema experto? Cambia la interpretación de la oxacilina y lo reporta como resistente. En el caso del Bytec, arroja un MIC de 1, que es sensible, y el screening de cefoxitin da negativo. Entonces, en este caso, el Bytec, esta cepa lo reporta como oxacilina sensible, siendo una cepa que es positiva para el gen MECA. Veamos otro ejemplo. Otro MECA positivo por el método de referencia MIC oxacilina da 8 resistente. Veamos el sistema Phoenix. Da un MIC de 0.5 para oxacilina, que es sensible. El MIC de cefoxitin menor o igual a 4, sensible. Y en este caso el sistema Phoenix reporta esta cepa como sensible, siendo positivo. En el sistema Bytec, el MIC de oxacilina da mayor a 4, resistente. El screening de cefoxitin da positivo y lo reporta como resistente. Entonces, básicamente la inclusión de estos dos antibióticos, la oxacilina y cefoxitin, ayuda mucho en la detección de las cepas MRSA. A pesar de los pequeños errores puntuales que puedan tener, está dentro de lo aceptable según la FDA. Ahora, hay algunos cepas que presentan una susceptibilidad, una falsa susceptibilidad, como es el caso que menciona este artículo, donde aparentemente la cepa es sensible, pero cuando se le vuelve a hacer el antibiograma del borde de inhibición, el halo se reduce y entra dentro de los puntos de cortes de resistente. Entonces, este artículo menciona sobre esas cepas que aparentemente se muestran como sensibles, pero, repito, como cuando se vuelve a hacer del borde del halo, el antibiograma, bueno, lo arroja como un halo más chico y lo reporta como resistente. Para hablar un poco más sobre estas cepas extrañas, este artículo menciona sobre 30 cepas que por 3 sistemas automatizados dieron como sensibles, falsos sensibles, siendo resistentes a la meticilina o la oxacilina. Incluso hubo una casa comercial que la FDA le pidió que retirara un cassette, un cartucho, por la dificultad que había tenido para detectar estas cepas como falsos sensibles. Entonces, estas son las 30 cepas. Le hicieron, bueno, obviamente le hicieron el PCR para el GMK, todas son positivas. Le hicieron el tipaje de cassette cromosomal, que lo vamos a ver en un segundo video. El complejo clonal. Y bueno, le hicieron el método de referencia, microdilución en caldo para oxacilina, microdilución en caldo para cefoxitin y discodifusión para cefoxitin. Entonces veamos que por el método de referencia, que es en microdilución para oxacilina, hubo muchas cepas que fueron reportados como sensibles. Entonces, siendo el método de referencia, también no los pudo detectar.
Para microbiolización en caldo de cefoxitin le fue un poquito mejor, pero aún así hubo varias que reportó como sensible. Como vemos acá, 3, 4, 5, 6 hasta 7, que reportó como sensible. De 30, 6 o 7 es mucho. Y en el caso de disco difusión para cefoxitin le fue mucho mejor que incluso los microbiolización en caldo. Vemos que la mayoría sí lo detectó, aunque hubo dos que no los pudo detectar como resistentes siendo resistentes, ¿no? Y incluso este de aquí es como para observarlo un poco más, en donde vemos que sí tenía el gen, pero la proteína PDP2A no fue detectada. Entonces, aquí parece que hay algo mucho más que una simple expresión de la PDP2A. Parece que había una mutación que estuvo silenciando a esta proteína. Y es que hay algunas cepas que aparentemente tienen mutaciones que no permiten la expresión de esta PDP2A. En este artículo menciona un poquito sobre esos, donde esas cepas que aparentemente no expresan bien la PDP2A, cuando son puestas a concentraciones subinhibitorias del antibiótico, sufren mutaciones que corrigen esa parada de la expresión y vuelven a producir la PDP2A cuando son expuestas a concentraciones subinhibitorias del antibiótico. Entonces, ¿cómo hacer en esos casos? Uno de los autores, mejor dicho, Tenover, los invito a leer el artículo, menciona que una alternativa podría ser es que dejes el disco de cefoxitin por 48 horas y que observe si hay colonias intrahalo o cerca del borde, les haga seguimiento y que, bueno, le repitas el antibiograma a esas colonias. Y claro, no es un método propuesto por el CLSI ni el EUCAS, pero al menos te serviría para poder detectar, ¿no? De repente estamos ante unas cepas que tienen esos tipos de mutaciones de parada, o puede ser que haya una heteroresistencia también. Dentro de los estafilococos, el estafilococo, los otros estafilococos que son coagulasa positivos que no son áureos, pertenecen también al grupo de estafilococos intermedios grupo o estafilococcus scheffleri. Este cuadrito lo hice más o menos porque ayudaba a diferenciar del estafilococo aureus, de repente los que no tienen sistemas automatizados. Y una prueba que me llamó mucha la atención es el PIR, que según los artículos y los libros que he podido revisar, ayudaría. Pero no es un 100%, al menos los invito a revisar más y a profundizar y ver, pues, ¿no? Si es que realmente esto puede ayudar a diferenciarnos, que nos ayudaría bastante. En el caso de estos estafilococos coagulasa positivos que no son aureus, como el estafilococcus intermedius, pseudointermedius, delphini, scheffleri, el CLSI, bueno, tiene el punto de corte únicamente para la oxacilina, no usa el cefoxitin como el estafilococcus aureus. El CLSI propone la oxacilina para estafilococcus pseudointermedius y Scheffleri. Entonces propone el punto de corte 18 porque según el estudio se ve que es el que ayuda a diferenciar de las cepas que son que tienen el gen MECA positivo de las cepas que no tienen el gen MECA, o sea que son sensibles realmente. Y vemos acá que el punto de corte 18 claramente ayuda a diferenciar esas cepas. Y en el caso de cefoxitin no, vemos acá. Si se usara el punto de corte de Staphylococcus aureus, sería que, bueno, aquí se escaparía esta cepa, esta de aquí y esta de acá, siendo MECA positivo, ¿no? Y esta cepa de acá me llama mucho la atención, están a los 38, es demasiado. Entonces, el cefoxitin aparentemente no es de buena ayuda.
Bueno, y hasta aquí esta primera parte. En un segundo video hablaré un poquito más sobre los cassettes cromosomales en Staphylococcus aureus que dan la resistencia a la oxacilina.